Buenas tardes. Nuevamente con el tema de la economía. Quiero leer alguna frase de un capítulo del libro que vengo leyendo, La Revolución Productiva. El capítulo es La liberación productiva. Bueno, primero quería comentarte algo respecto de el Partido Justicialista, ¿sabes? Hace ya, no sé, 2 años aproximadamente que vengo nutriéndome de información sobre Juan Domingo Perón, sobre sus ideas, su doctrina, que está muy relacionada con la doctrina social de la Iglesia. Y por poco que me pongo a pensar, te soy sincero, en partidos políticos que tenemos en Argentina, hay un partido tradicional, más que centenario, que es la Unión Cívica Radical, que hoy en día no atrae tanto, ¿no? Su actividad política. No noto que tenga un ideario, no tanto ideología, un ideario. Es mejor hablar de un ideario que de ideología, porque la palabra ideología está bastante desprestigiada, ¿no? Habida cuenta de que pululan, ¿no? Ideas totalmente erróneas en nombre de una ideología u otra. Y me parece que sería bueno hacer una pequeña reflexión respecto de qué lugar tiene, si es que tiene un lugar el justicialismo en la República Argentina, hoy en día. ¿Sabes? Y a veces pienso, ¿no? Por cómo hubiera sido el gobierno de Perón si no hubiera habido un golpe de Estado, o qué hubiera pasado si la Iglesia Católica hubiese tratado de entenderse mejor con el presidente Perón en aquel entonces, o qué hubiera sucedido si digamos, no sé, si hubieran demostrado los gobiernos que sucedieron al gobierno justicialista en 1955. Bueno, entonces, y una pequeña conclusión que saco es que el peronismo no está, digamos, finiquitado, ¿no? Como ideología, no como doctrina, como partido político. El justicialismo tiene muchísimo que ofrecer a la República Argentina, ¿sabes? De bueno. Pero ¿qué ocurre? Que a las doctrinas justicialistas habría que adaptarlas, ¿cómo te puedo decir? Purificarlas en el sentido de no tener que modificarlas, sino, ¿cómo te diría? A ver, más bien tenemos que purificar lo que hay alrededor de la doctrina justicialista, ¿sabes? Que es, una especie de cultura política, más bien típica en algunos momentos hubo del justicialismo, que era un lugar donde todo el que quería, digamos, conseguir fácilmente un puesto político se afiliaba porque, digamos, siempre tuvo muchos votos y siempre tuvieron casi más posibilidades los justicialistas que otros partidos políticos, ¿no? Porque era un partido popular. Y es. Pero bueno, pero tiene que ser popular de una manera perfecta, ¿no? En el buen sentido. No la manera, digamos, desprestigiada que asume el nombre de populismo porque, digamos, un partido tampoco quiere decir que tenga que decir que, digamos, que por ser populismo entonces o populista se va a ocupar solamente de la clase trabajadora, ¿no? No. A mí me parece que el Partido Justicialista está pensado para todos y eso es lo bueno que tiene, ¿sabes? Hay muchos partidos de centro derecha o de extrema derecha
que no parecen estar pensados para todos, ¿sabes? Y ya está, hay un problema ya de entrada, ¿no? Como para poder confiar en esos partidos políticos, ¿comprendés? Si en el justicialismo hay lugar para todo el mundo, de todas las clases sociales, de todos los niveles de ingreso, ¿no? Sin ningún tipo de distinción, ni sin ningún tipo de, digamos, impedimento para nadie, ¿no? Para poder participar. Al contrario, buscando la participación de los sectores más populares. ¿Por qué no? Que necesitan todos los países, me parece a mí, ¿sabes? Cuando está, por supuesto, bien guiado por los líderes, la gente, ¿no? Está bien guiado, porque si queremos una política que se ocupe del bienestar general, no podemos estar gobernados por una franja social que tiene, ¿no? Ideas, digamos, más bien un poquito elitistas, porque en la centro derecha, en la derecha y en la extrema derecha parecería que hay un poco de elitismo, ¿sabes? Un poco de, bueno, como que casi como que tuvieran más derechos, ¿no? Políticos, sociales, como que no se interesan también por los más pobres, los más vulnerables. No, me parece que no hay un interés genuino muchas veces en esos partidos políticos. Y entonces, y vos sabés que justamente, te estoy diciendo esto siendo que soy católico, y muchas veces los católicos están más, digamos, afiliados y quizás lo están, ¿no? A partidos de centro derecha, porque tenían fama, no fama, digamos que simplemente, se daba que en esos partidos políticos coincidían en, bueno, ¿cómo te puedo decir? Había más católicos y como tales los católicos, bueno, querían supuestamente un mundo más cristiano. Pero resulta que ya no es tan así. Hace unos cuantos años, un partido de centro derecha católico, en el que tenía católicos, trabajaba por la justicia social, quizás trabajaba por defender los valores cristianos, por protegerlos, por impedir que se legislen leyes que, digamos, que contradicen la doctrina cristiana que surge de los santos evangelios, el Nuevo Testamento, de la doctrina católica, los santos padres, la tradición de la iglesia. Entonces, como que ya se permitieron muchos partidos de centro derecha y de derecha, inclusive extrema derecha, ¿sabes? Por lo tanto, en el mundo hay una confusión tremenda hoy en día. A mí quizás no tuve la suerte de que me hayan dado una buena orientación, digamos, respecto de cómo eran los partidos políticos, ver lo bueno, lo malo, porque yo muchas veces me detuve en ver solamente lo malo del Partido Justicialista y realmente me arrepiento, ¿no? Y además, bueno, creo que muchas veces, durante muchísimos años, obré por ignorancia, hasta que un día escuché la palabra misma de Juan Domingo Perón en los videos, ¿comprendés? Y me pareció muy interesante. Y por ejemplo el libro que te estoy contando ahora también, ¿sabes? No parece tanta casualidad que estas palabras tan fascinantes, podríamos decir, sobre cómo debe ser un gobierno, bueno, que esté relacionado con el Partido Justicialista, porque, ¿cómo te diría? Y además me sorprende ahora que yo descubrí un poquito lo que es el justicialismo, el hecho de que hay países en que piensan muchos dirigentes políticos que el problema de Argentina es el peronismo. Es el peronismo. Y ahora a mí me parece darme cuenta de que mucho peor, si fuera el justicialismo algo malo, sería muchísimo peor el liberalismo, ¿sabes? Y peor todavía serían las ideas socialistas ateas y el comunismo, ¿no? Ojalá que los argentinos nunca nos dejemos engañar en ese aspecto. Ni por los socialistas ateos, ni por los comunistas marxistas, ni por los liberales, que son liberales, así como se dice, que permiten todo, que bueno, llenarse de plata como pueda uno, al contrario, hace bien haciendo plata. Y que hay que cobrar menos impuestos, interesante, ¿no? Para un liberal. Y que la justicia social, como dice Javier Milei, es... no sé, basura, no sé qué dice, dijo varias barbaridades, ¿no? Pero, por eso, vos sabés que, entonces, por una parte, el justicialismo tiene un lugar en la historia argentina y en el presente de Argentina
y tal vez también en el futuro de Argentina, casi seguro. Lo cual no puedo decirlo de otros partidos políticos, me gustaría decirlo de la Unión Cívica Radical. No sé si la Unión Cívica Radical puede continuar con esa especie de mística, ¿viste? La palabra mística se usa mucho hoy en día, o por lo menos en algunos temas que tienen que ver con lo social, con lo político. Hoy por hoy a la Unión Cívica Radical no me convence. Veo que ellos no tienen, digamos, un caudal propio de ideas políticas, sociales, educativas, ¿sabes? Lo que sí me quedó la idea es de que una vez alguien me dijo que en la Unión Cívica Radical había varios masones. Y lo interesante es que todavía no veo que alguien niegue que haya masones dentro de la Unión Cívica Radical. Pero de todas maneras, es un partido más bien chico, bueno, pero igual tiene su presencia. Y, ¿cómo te podría decir? Y no quiere decir que no haya masones en otros partidos políticos, en la Libertad de Avanza, en el partido de Mauricio Macri. O sea, tiene que haber muchos, porque hay muchos masones en Argentina. Hay varios miles creo que hay. Y lo dicen que están en la política, que están en muchos ámbitos, ¿sí?, de liderazgo, quizás empresarios también, y tienen redes, ¿no?, que entre ellos, construyen campañas quizás, ¿no?, para conseguir leyes, tal vez, ¿sí?, que son de tipo woke, por ejemplo, o de orden liberal también, porque parecería que hay una especie de afinidad entre la masonería y el liberalismo. Acuérdate que los próceres nuestros, varios eran masones, declarados inclusive, ¿viste? Y había bastante liberalismo en los hombres de 1810, ¿viste? Y entonces no es todo tan bueno como se lo pintaba, o como se lo pintaba el liberalismo. Además, quizás era otro tipo de liberalismo antes, eran más católicos por empezar los políticos. Y ahora no, ahora el liberalismo es realmente una maldad política, me parece. Entonces, con respecto a la doctrina justicialista, ¿viste? Es decir, a ver, con respecto al peronismo, digámoslo así, de vez en cuando, si queremos, me parece que habría que, si va a perdurar como va a perdurar, me parece a mí, sería bueno que el justicialismo ¿cómo te podría decir? Que el justicialismo deje algunas costumbres, que es fácil decir peronista porque suena fácil también, ¿viste? Que los peronistas, digamos, dejen, casi me van ganas de decirte dejemos, ¿no? Dejen de tocar tanto el bombo, disculpame, ¿no? Porque está lindo, está divertido, pero no siempre con el bombo, ¿no? Por todos lados, que no se lo asocie con hacer manifestaciones en la calle, ¿no? Y cantar la marcha peronista. Comprendo que la marcha peronista tiene un sentido, ¿sabes ahora? ¿Sabes por qué más lo comprendo? Para ver si puedo demostrarte que soy sincero. Porque todo lo que pasa en el peronismo quizás lo acepto, ¿sabes por qué? Porque ya hace un tiempo que vengo pensando en por qué Perón se ponía tan agresivo, porque se ponía un poco agresivo, con quienes lo cuestionaban, cuestionaban su gobierno. Y tenían razón, perfecta razón tenían los que estaban del otro lado del peronismo. Lo que ocurre es que habría que analizar cada año de los, más o menos, no sé si casi 10 años que gobernó Perón, ¿no? Precisamente unos 10 años, del 46 hasta el 55. Bueno, cada año, el primer año de gobierno de Perón fue bueno, en general fue bueno, iba bien con la iglesia. El segundo también, parece que iba bien con la iglesia, muy bien. Y con la iglesia fue siempre bien, parecería que con la iglesia se descompuso un poco la relación al final del segundo gobierno de Perón, ¿entendés? Había que analizar cada parte del gobierno peronista y ver qué fallas tuvimos, por ejemplo, cuando empezó a desajustarse la relación, ¿entendés?
Y entonces hay factores dentro del justicialismo, como también dentro de la misma Iglesia Católica, que quizás contribuyeron un poquito a que, no sé si contribuyeron, a ver, ¿cómo te diría? Que quizás pudieron ser corregidos, que quizás tuvieron algo, no se daban cuenta, pero algo que influyó en acrecentar esa antinomia que había aparecido, ¿no? Peronismo, antiperonismo. Es decir, a ver cómo te lo puedo sintetizar. Tenemos que analizar, ¿sabes qué? Para entender, hacer una pequeña síntesis. ¿Por qué la iglesia se enojó con el gobierno de Perón? ¿Sí? Un motivo era que él quería sacar la ley de divorcio y no estaba de acuerdo con la iglesia católica. Comprensible, perfecto, perfecto. Otra era que tal vez que digamos, la iglesia católica había empezado a darle, ya desde el primer gobierno, si no me equivoco, muchos subsidios a la religión, a la educación católica. Y parece que en una ocasión, yo esto lo leí, sí, en un artículo periodístico de Berbisky, ¿no? El periodista, que decía que, no, mejor dicho, no, en un artículo de una mujer, creo que escribió, y que Berbisky, no sé, en base a algo de Berbisky, no sé cómo fue el asunto, no me acuerdo bien ahora, pero ¿qué pasó? Sí, que Berbisky creo que sabía también. Resulta que una vez que empezaron a dar subsidios en la escuela, parecería que había sacerdotes que aparecían como que daban clases y no daban clases de religión, ¿sabes? Algo así, ¿no? Se descubrió, ¿cómo te digo? Un fato, como decimos en Argentina, ¿no? Se descubrió una especie de chanchullo, ¿no? Que no estaba bueno. Y entonces, bueno, no obstante creo que siguieron los subsidios, pero después parecería que cuando ya se deterioraron las relaciones del Partido Justicialista con la Iglesia Católica, bueno, que decidieron dejar de darle subsidios a la Iglesia. Y la Iglesia Católica, reaccionó mal en algunos líderes religiosos, algunos, quizás dos, no sé, no mucho, pero hubo por momentos hubo una reacción, a ver, un poquito, ¿cómo te diría? Un poco agresiva de parte de algún líder de la iglesia, y no contribuía para nada, ¿no? a calmar los ánimos, que justamente la iglesia como madre y maestra, ¿no? De moral y de buenas costumbres, tendría que obrar con moderación, con mucha prudencia y tratar de entenderse bien, ¿no? Con este líder que era un poco difícil, pero que se podía llegarle a Perón. Pero por eso te quiero decir, porque, a ver, la síntesis que sería que, por una parte, que eso fue una demostración de que tendría que leer bien todos los detalles, viste cómo fue la relación con respecto al tema de los subsidios, pero de todos modos lo estudié muchísimo el tema, o por lo menos bastante, como para darme cuenta de que esos subsidios pueden llegar a tener conflictos dentro de la Iglesia Católica, entre la Iglesia Católica y el Estado, dentro del Estado, también, en todos lados, y no favorece a nadie. La Iglesia Católica, si está liberada de todo subsidio, de toda, digamos, privilegio que no le corresponde, bueno, primero se va a sentir mejor para negociar y para decir la verdad, para manifestarse, levantar un poquito, no levantar la voz, sino para clamar un poquito por las posibles injusticias que haya, ¿no es cierto? Y tratar al mismo tiempo, pero por supuesto, tratando al mismo tiempo siempre entenderse bien con el gobierno, ¿no? Ahora, lo que pasa es que se produjo un encono dentro de la Iglesia Católica contra el gobierno de Perón. Primero lo apoyaron mucho a Perón, y después ya que hubo una enemistad declarada, y no le hacía nada bien esa enemistad, digamos, enojosa que había entre ambos, ¿sabes? Había que tratar desde el principio de no echar leña al fuego, ¿viste? Me parece. Entonces, deberían, a ver, si el justicialismo tiene en su esencia una raigambre cristiana, ¿cómo podría decirlo? Digamos, una ideología bien concorde con lo que es la enseñanza de la Iglesia Católica, lo cual es perfectísimo, ¿viste? Ahora bien, tendría que volver el Partido Justicialista a retomar esa
parte esencial de la doctrina justicialista, que es la doctrina cristiana, ¿sabes? La doctrina cristiana verdadera, ¿sí? Porque el principal fundamento que puede tener un partido político para tener éxito tiene que ser necesariamente la doctrina católica, porque podemos decir, los católicos tenemos que decirlo, que la Iglesia Católica es la única verdadera fundada por nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Es la única iglesia, religión del mundo fundada por Jesucristo nuestro Señor, ¿sabes? Entonces, por una parte, retomar la tradición cristiana que tuvo en su origen. Y tomarla bien, no tomarla por partes, no lo que a uno le gusta, no, tomar todo. Entonces, ¿sabes? ¿Y qué te hace deducir entonces el hecho de saber y aceptar y creer y abrazar la doctrina justicialista, ¿no? Que está basada en una doctrina cierta, certera, perfecta, que no puede fallar, ¿no? Cuando se la respeta y cuando se la cree, cuando uno cree en la doctrina y cuando la entiende y inclusive la predica, ¿no? Aunque sea con las obras. Bueno, entonces, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué se deduce de esto de que el Partido Justicialista fue desde el principio un partido cristiano? Bueno, que entonces todas las leyes de lo que aprobaron el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, que trabajaban de alguna manera en nombre del peronismo, bueno, no solamente no concuerdan con la doctrina justicialista, sino que le hicieron un enorme daño, un daño monumental al país, ¿sabes? Al país. Y eso ya es un poco más que ayornamiento, ¿viste? Eso es una especie de, ¿cómo te digo? De examen de conciencia que deben hacer, ¿no? Y quienes están, yo casi como me siento ya, digamos, parte, por lo menos moralmente me siento parte del Partido Justicialista, o por lo menos como simpatizante, ¿entendés? Y me parece que sería bueno eso, que el partido político, no sé, habría que llevarlo a la tintorería, me parece, a la Unión Cívica, al Partido Justicialista, ¿viste? Y hacer una buena limpieza, así, de tintorería, que quede lindo, ¿sí? Y presentable. Y entonces, bueno, para ello quizás también sea bueno que repensemos la manera de hacer política dentro del Partido Justicialista, ¿viste? El tema de la corrupción, a partir de ahora que sea un partido que no propenda la corrupción y que la predique dentro del partido, la anticorrupción, ¿sabes? Que se enseñe la doctrina justicialista, porque no parece haber libros. Yo creo que este librito que estoy leyendo debería ser bueno como libro de texto para alguien que se afilia al Partido Justicialista y le dicen, mira, acá tenés algo para leer lo que es la doctrina justicialista. Aprendételo de memoria, le pueden decir. Bueno, por lo menos que pueda contar cada capítulo que dice, lo fundamental, ¿sí? ¿Sabes? Bueno, todavía no te leí nada del libro, pero viste, te quiero hacer esas aclaraciones porque me parece fundamental, ¿sabes? Si el Partido Justicialista va a seguir teniendo gobernadores, concejales, intendentes, ¿sí? Y algún presidente quizás, bueno, pues entonces es bueno que cualquier argentino se interese por el Partido Justicialista, ¿sí? Que inclusive puede continuar siendo mayoritario. Por ejemplo, estoy escuchando a un dirigente del Partido Justicialista que dice que lo expulsaron, Martín Ayerbe, y no sé, parece que claro, porque no sé si fue, digamos, quién fue que dijo, Máximo Kirchner, que lo expulsó del partido. Y es un hombre que tiene realmente ideas muy cristianas, parecería, y tiene ideas también respecto de cómo instaurar, ¿no? un plan de gobierno, ¿no? Está trabajando, ¿no? Por ejemplo, por lo menos estudiando. No escuché mucho, realmente no escuché mucho lo
lo que está, digamos, predicando dentro del Partido Justicialista, está haciendo muchas reuniones. Pero lo importante de este muchacho es que también es bien católico, parecería, ¿viste? Católico, y ojalá que sea muy coherente con la doctrina verdadera católica, porque no se escucha tanto, ¿viste? Tanto hablar en nombre de la doctrina católica como fundamento seguro y imprescindible, ¿sabes? De cada partido político, cualquier partido político. Imagínate que aparezca un tercer, no sé, hay dos, no sé si serán que hablan bien el nombre de la iglesia, de la doctrina católica, ¿no? Digamos, de las leyes anti-woke, ¿no? Y un día puede haber dos, puede haber tres, cuatro, cinco, seis, siete, 10, y ya con que sean unos pocos, ya se van a hacer escuchar, ¿viste? Tienen que venir esos dirigentes, porque son los únicos que pueden, los que si tienen una manera de visión que sea integral respecto de la política, ¿viste? Y que tengan una manera de entender la política también global, ¿sí? Que vea todo el paisaje, no que vea solamente una parte, ¿entiendes? Que se ocupe de todo el paisaje, digamos, de políticas de Estado, políticas de gobierno, de medidas económicas ¿no? Para la economía, para la obra pública, para la educación, para la salud. Tiene que tener un plan integral el Partido Justicialista. Que ahora que nuevamente te digo que lo tuvo y mejor que ningún otro partido político tal vez en Argentina. Por supuesto que yo no dejo de admirar, digo, las obras que hicieron muchos presidentes antes de Perón, ¿no? Ese tipo de presidentes que digamos, ¿cómo te diría? Parecían estadistas, de verdad, ¿no? Pero de todos modos faltaba un poquito más ¿cómo te diría? De pueblo, ¿no? En ellos, en algunos. Y después sí fue apareciendo todo, pero gobernaron bien. Y construyeron universidades que son extraordinarias, construyeron escuelas, construyeron obras públicas que son realmente buenas, creo, ¿sabes? Creo que se interesaron bien. El peso de argentino valía, Argentina progresaba mucho, ¿sí? A fin del siglo XIX, Argentina creo que fue en ese momento, 1895, por allí, que fue realmente el país que tenía más ingresos per cápita en el mundo. Lo cual, digámoslo despacito, porque no se lo digamos mucho al mundo, porque estando como estamos ahora, quizás no nos van a creer, ¿viste? Pero Argentina puede, digamos, recuperar el terreno perdido y progresar mucho más, inclusive. ¿Sabes? Y entonces por eso te digo, algo que yo creo que podríamos establecer, ¿no? A modo ¿cómo te puedo decir? De un acuerdo, ¿no? Político, de acuerdo de cómo se interpreta el gobierno, cómo podemos interpretar mayoritariamente, ¿no? En bloque, ¿no? Los que queremos que el peronismo, digamos, sea realmente, aproveche lo bueno y lo pueda poner en práctica, y se purifique todo lo que no es tan bueno. Bueno, que haya un reconocimiento general dentro del Partido Socialista que Cristina Fernández de Kirchner no representó las ideas justicialistas como debiera. Tuvo algunos aciertos, pero no representó al Partido Justicialista, en general no lo representó. Principalmente por las leyes que propuso, ¿sabes?
Alguna no la consiguió, pero era malísima también. Después la lograron con otro presidente peronista, que ya el nombre del peronismo gobernaba, Alberto Fernández. Y que, a ver, ¿quién más? Alberto Fernández no representó al justicialismo. Y tenemos que cambiar esa tónica de que, bueno, cada uno hace lo que quiere dentro de la doctrina justicialista. Si este libro tiene, habla de doctrina, ¿no es cierto? O por lo menos sí, de ideas base o digamos de fundamentos ideológicos, ¿no? Que están muy buenos. Bueno, que seamos fieles a esta doctrina, ¿sabes? A lo que dice el libro y otras manifestaciones de Juan Perón, ¿sí? Pero además completadas, ¿viste? A la luz de la doctrina de las iglesias. ¿Sí? Porque no quiere decir que tenga que todo. Perón dijo esto, sí. Dijo esto, sí. Dijo esto, no, no lo dijo. No, entonces no. No, no, no. Quiere decir que, digamos, hay que perfeccionar la doctrina justicialista. Habría que perfeccionarla, ¿sí? Es decir, abrir el partido político absolutamente a todos los argentinos, a todos los rincones de la República. ¿Viste? Escuchame, suponete que estoy soñando, por eso digo esto, ¿viste? Estoy soñando despierto. Y si me equivoco, manifestámelo, escribí por donde quieras. En todo lugar, para todo el mundo, el justicialismo para todo el mundo, sin excepciones, ¿sabes? Y después debería haber en los partidos políticos, que no hay en ninguno ahora me parece, bueno, una especie de, ¿cómo te diría?, de itinerario que tiene que hacer alguien que se afila en el partido político, itinerario de estudio, un poquito de estudio, ¿no? De participación, ¿no? Para poder ir preparándose, por lo menos como ciudadano, para saber votar bien, y para contribuir con el partido eventualmente, ¿sabes? Pero todo el mundo con una pequeña formación, que tenga un mínimo de formación, un mínimo de formación. Una formación que principalmente tenga que ver con la honestidad, que tiene que tener como político o afiliado, como quiera. ¿Entendés? Que la doctrina de la honestidad exista en el Partido Justicialista y que se la respete y se la cumpla, ¿sabes? Que no sea sinónimo, como muchas veces pasó, que ser justicialista que sea sinónimo de ser corrupto. Eso tenés que cortarlo de ahí, ¿no? La idea esa básica. Habría que cambiar, hacer una reforma muy grande, ¿no? Dentro de las ideas, de manera que quede luego, al final de este, digamos, especie de examen de conciencia, que quede un partido político que sea capaz de llevar el país al máximo, ¿viste?, de progreso. Con ideas cristianas, ¿sabes? Porque el cristianismo es, ¿cómo te diría? Es lo que dice Jesús, dice, sin mí nada podéis hacer. Unidos a mí daréis mucho fruto. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, también es infiel en lo mucho. Tratemos de aprender esto y practicarlo. No podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro. O bien, os aficionaréis a uno y despreciaréis al otro. No podéis amar a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, dice, ¿sabes? Bueno, no leí nada casi de acá de este librito, pero también lo puedo otro día leer un poco más.
¿Ve lo que dice acá este señor o estos señores? Necesitamos de la iglesia, porque sin un contenido espiritual, ningún cambio social es trascendente en profundidad. Ningún cambio social, económico, educativo, ¿viste? De cualquier, digamos, tipo, puede ser trascendente y en profundidad si no tiene un contenido espiritual. Y porque si no tenemos una opción por los más pobres de toda pobreza, la civilización del amor nunca tendrá bases sólidas. Bueno, no es que somos angelitos, viste, que solamente el amor, la paz. No, pero esto tiene un sentido profundísimo. ¿Sabes? Casi parece un chiste hablar del amor hoy en día. Pero quiere decir la caridad, quiere decir la justicia social, quiere decir el servicio, ¿sí? La solidaridad, el respeto por la persona humana, los derechos de la persona humana, el destino universal de los bienes, la participación. Respecto a la participación, este libro está diciendo que es esencial también la participación de los sindicatos, lo cual en Argentina parecería, uno podría darle un poquito de escozor, ¿no? Si le dicen eso, no, porque habida cuenta de que los sindicatos a veces eran un poco muy combativos, pero no, lo que pasa es que, digamos, el sindicalista también tendrá que tener un poquito más de formación cristiana, ¿sabes? Y yo pienso ahora que hablo de todo esto, en esos, ¿cómo eran? Corporaciones o cómo era que le llamaban en la Edad Media, que se formaban, digamos, una especie de sindicatos de maestros, ¿no? De aprendices, y bueno, y también había, digamos, todos los trabajadores todos ellos tenían en común que pertenecían a una especie de cofradía, ¿no? O institución cristiana donde se formaban, ¿sabes? O sea, eran todos católicos, absolutamente todos católicos, ¿sí? Bueno, habría algunos que no lo eran, pero el catolicismo pervivía, existía en el ambiente, todo está imbuido de catolicismo, aunque también con muchas cuestiones que corregir, ¿viste? Pero bueno, y dice, necesitamos que toda la comunidad se movilice en el trabajo solidario, de apoyo social, de ayuda comunitaria, de medicina masiva, medicina para todo el mundo, de clubes vecinales, no sé, sí, si es bueno, sí, fantástico, de creación empresarial, de cooperativas, de asociaciones intermedias, de parroquias, de mutuales y de todo tipo de entidad que favorezca la integración de cada uno de nosotros. Acá cuando dice parroquia, no sé si se refiere a parroquia católica o parroquia en el sentido de pequeña zona geográfica, ¿no? de la ciudad que puede llamarse parroquia. De todos modos, no confundamos la parroquia católica con nada de lo social, político, porque no está para eso, ¿viste? Sí, la parroquia necesita muchísima también reforma, muchísimas actividades, pero eso yo lo hablé en otras ocasiones, ¿no? Cuando hablo de la Iglesia Católica. Sabemos que el camino será difícil. Bueno, quizá no tanto, ¿sabes? Porque no es difícil cuando todos estamos concordes en una manera de trabajar, como equipo, como país, con sentido patriótico. Me parece que no hace falta pensar en tanto que de difícil que va a tener el asunto, o digamos, o los sacrificios grandes que habrá que hacer. Quizás no tanto, ¿sabes? Eso que dejémoslo para los liberales, que mienten mucho pidiéndote sacrificios que son para hacerte mucho más pobre, ¿sabes? Con respeto por todos ellos, ¿no? Entonces, sabemos que la meta no puede ser más convocante, no puede ser más perdurable, más grande, más valiosa, cuando nos ponemos la meta así de ser primero cristianos, primero que todo, buenos cristianos. Y después todo lo demás, la doctrina así, como te dije,
la solidaridad, la participación, del destino universal de los bienes. El progreso a todo vapor, ¿sabes? Tendría que ser un principio de la doctrina de la Iglesia. El progreso viento en popa, ¿entendés? Que eso es la resultante, ¿cómo te diría? Necesaria, de la vida, de una vida cristiana entregada con honestidad al prójimo y con una cultura cívica mínima, un poquito de cultura general, cultura social, ¿viste? Y algo de economía, si pueden, ¿sabes? Cada, digamos, afiliado y dirigente político. Este librito te presenta un programa político prácticamente que después se puede ampliar, ¿viste? No te habló de los hospitales públicos, no te habla de la educación pública, no te habla de la obra social en general del gobierno, no te habla de las obras públicas, ¿sí? No te habla tanto de, bueno, geografía económica, por ejemplo, cada provincia, cuáles son las industrias, cuáles son las potencialidades que tiene, cómo se pueden desarrollar. Eso a partir de estos principios, ¿sabes? De una moneda estable, ¿sí? Un salario estable, que lo que yo quisiera completarte ahora que no te dije en el último video, es que no es que el salario va a aumentar solamente porque la empresa fabrica más, tiene menos costos fijos, una explicación microeconómica o macroeconómica también, pero ¿sabes qué es lo fundamental? Que cuando alcanza el pleno empleo, el país, el pleno empleo, o los máximos, digamos, porcentajes de capacidad instalada, ¿no? que se utiliza, es cuando ya se puede producir el aumento salarial en el sentido de que el empleado que quiere cambiar de trabajo no va a tener problema, porque si sale de la empresa porque encontró un trabajo mejor, bueno, pues va a encontrar trabajo primero y le van a pagar más, porque entonces va a haber más, ¿cómo te diría? Al haber más demanda de trabajadores, bueno, aumenta el salario, ¿sabes? Se puede pagar mejor el salario, no porque simplemente aumenta la demanda, sino porque el país produce más y puede pagar más, ¿sabes? Esa es la manera más genuina, más maravillosa de aumentar el ingreso. Pero por supuesto, al mismo tiempo, te repito lo que dijo un dirigente una vez, sindical, que un buen sistema de salud que te cubra todo gratuitamente, que no es ningún favor, no es ninguna injusticia, no, injusticia es la de los ricos que no quieren colaborar, suponete. Y que tendrían que dar gracias también por muchas cosas. O sea, es como un salario aparte, que tengas la salud plenamente cubierta, ¿sabes? Es como un salario aparte. Bueno, parece exagerado un poco, ¿no? Pero es un bien enorme, ¿entendés? Y que tengas una buena educación católica, con comedores escolares. En Argentina, en este momento de la historia, que tenemos un país quebrado prácticamente, en algunos colegios se da de comer a los chicos, se le da comida o la merienda en otros colegios. Ahora, imagínate lo que sería si todo iría viento en popa, como me gusta decir a mí. Pero por supuesto que habría comida, postre, había de todo, bicicleta para los chicos, como en la época de Perón, ¿entendés? Bueno, te estoy exagerando, está bien. Pero habría de todo tipo de servicios sociales y facilidades para ir de vacaciones, para comprarse un auto, la casa, todo se puede conseguir en Argentina, por Dios, ¿sabes? Y también la última te digo, y ya te doy gracias, muchísimas gracias. ¿Sabes qué? El deber de los deberes, el deber de los deberes, el mandamiento de los mandamientos, después de la caridad, ¿no? Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Esa es una característica, ¿no? Uno de los principios, ¿no?, cristianos fundamentales. Si no se cumple ese principio, todo lo demás no sale bien. Como no está saliendo bien ahora, ni acá, ni en España, ni en Alemania, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en China, en ningún lado. Primero la natalidad, ¿sabes? Y el respeto por la vida del seno materno.
Amén. Gracias. Dios te bendiga.